Agradezco que esté con nosotros a Juan Martín Pérez García, quien es coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Como siempre, mi querido Juan Martín, gracias por estar con nosotros y ayudarnos, por lo menos a entender o dejar algo en nosotros para saber qué hacer o cómo poder hacer algo por nuestra infancia y nuestra adolescencia aquí en nuestro país. ¿Cómo estás? Bien, querida Sofía, gracias por esta oportunidad. Y mira, yo creo que compartimos todas y todos la indignación por este hecho. También, por supuesto, tenemos que preocuparnos porque no solamente es este acontecimiento que tuvo un desenlace por ahora terrible, pero tal y como ustedes lo han reportado, pues son miles de casos que están sucediendo en todo el territorio nacional. Y por supuesto que no tenemos que acostumbrarnos o pensar que como es normal o nos pasó, se debe de quedar así. Tenemos que evitarlo y esto se llama prevención. Y hay varias cosas muy concretas, Sofía, que se pueden hacer. Esta es la primera y más importante es que se pueda conversar en casa Exacto. y hablarlo como una realidad que puede estar sucediendo, aunque las personas adultas no lo tengan presente o sus hijos e hijas no lo hayan compartido con ellos, pero estos hechos son una oportunidad para hablar, para saber cómo están ellos. Cualquier espacio de convivencia tiene que ser sano, agradable, tiene que ayudarte a crecer como persona. Si la escuela ya no se convierte en un lugar seguro, es un lugar de ansiedad, es un lugar de violencia, pues claramente los niños y niñas no van a poder aprender, va a haber bajo rendimiento escolar. Y el segundo espacio donde se tiene que trabajar y lógicamente se tiene que buscar soluciones son las escuelas. Las escuelas tienen no solamente la obligación legal, lo establece el artículo tercero constitucional, la propia Ley General de Educación, y en muchas entidades federativas existen incluso, como en el Estado de México, leyes para afrontar el acoso escolar. Pues se necesita cumplir con la ley y abrir esos espacios de conversación y escucha con niños y niñas en las escuelas. Porque quisiera anticipar, querida Sofía, que uno de los riesgos mayores que tenemos en el ambiente de violencia y de punitivismo en este país es recurrir nuevamente a prácticas ilegales como revisar mochilas, digamos, separar alumnos o etiquetarlos por apariencia. Este tipo de cosas que ya sabemos que se han intentado, son ilegales, pero además no sirven, Exacto. no van a ayudarnos a resolver la violencia, porque es violencia con más violencia. Y hay un tercer tema central también, y es la obligación que tienen las autoridades en este caso, pero sobre todo en esta escuela concreta, por lo que se sabe de las entrevistas que varios periodistas y medios recogieron, Ujú. ya tenía varios casos, incluso el citarse afuera de la escuela, 50 metros de la escuela, era algo más o menos recurrente. Entonces hay bastantes omisiones de parte de la escuela, del sistema de salud, que permitió que una niña muriera 20 días después de un hecho así. Esto es realmente inaudito y no se puede quedar así. Se tiene que investigar. Pero cierro el comentario en este apartado, querida Sofía, porque nos preocupa muchísimo que la fiscalía y la narrativa que tienen las autoridades es solo de la adolescente ahora detenida, que vivirá su proceso, responderá por los hechos que cometió, pero el mundo adulto y las autoridades están quedando fuera de la responsabilidad y son ellas las responsables de que esto sucedió y que tenga este desenlace. Ahora sí, en cuanto a este lamentable desenlace, como ya lo mencionabas, con esta niña, con esta menor que falleció por los golpes, ¿no?, que recibió en la cabeza, pero también pareciera que esta violencia que se vive afuera de las escuelas, Juan Martín, pues se vuelve un espectáculo, ¿no? Y entonces este espectáculo es grabado, además viralizado en redes sociales, y vemos de todo esto que además estamos hablando de la violencia que mata, se vuelve un show, o sea, como los romanos, o sea, no sé, estamos viendo algo totalmente retrógrada, ¿no? Sí, pero fíjate, querida Sofía, que esto está pues literalmente en correlación con lo que venimos viendo hace más de 15 años, que precisamente la violencia extrema se ha convertido en espectáculo. Tenemos narcoseries y una cantidad enorme de expresiones de violencia romantizadas. Tenemos además una cantidad impresionante de videos de mutilaciones, ejecuciones y muchísimas cosas terribles que ocurren en este país y que se circulan por los chats familiares, en las redes sociales. Hay una reproducción de la violencia. Quizás valdría la pena recordar a Rita Segato, esta investigadora brasileña, que ha señalado que
volver, por ejemplo, ya específicamente se refería a los feminicidios. Volver los feminicidios en un espectáculo de muerte solo alimenta a que se repitan los hechos. Y creo que tenemos que escuchar, en tanto sigamos reproduciendo en las notas para difundir el tema nuevos videos, nuevas violencias, pues estamos dando la indicación de que eso es algo que es pertinente, que es importante. En las redes sociales también, y pese a que la propia normativa de las comunidades en las plataformas prohíben estos hechos, Exacto. claramente si las redes, la industria y las plataformas no toman acción concreta para frenar la circulación, seguimos alimentando esto. Y hay que recordar, querida Sofía, que 8 de cada 10 niños y niñas ahora solo se comunican por dispositivos móviles. La pregunta a quienes nos ven, a las familias, a todas y todos nosotros, ¿esta es la información que queremos que nuestros hijos e hijas Consuman. tengan cuando estamos hablando del acoso? O más bien podríamos aprovechar este tema de conversación para dar alternativas de cómo solucionamos los conflictos sin violencia, de cómo podemos aprender a vivir desde la diferencia y sobre todo que ninguna forma de violencia es justificable. Así es, y bueno, sé que esto pues es una corresponsabilidad, ¿no? En donde, bueno, por supuesto que todos y todas estamos involucrados, tanto la sociedad de este lado como las autoridades. ¿Qué te dice Juan Martín que, pues en medio de esta agresión que se ha recrudecido año con año, la violencia y el bullying en las escuelas, ahora el tema de las adicciones provoque, porque no es una iniciativa que se haya diseñado con una estrategia, nada, provoque que la Secretaría de Educación Pública entonces haga ahora un folleto a bote pronto, que dijo que ya lo va a hacer ahora en Semana Santa, para hablarle a los niños del fentanilo, que además también es un daño colateral, ¿no? A todo lo que se está viviendo, las adicciones, las drogas, todo lo que los niños y las niñas tienen acceso afuera de la escuela y en donde creen que con un taller express las cosas pueden cambiar. ¿Tú crees que esto va a suceder? No, querida Sofía, pero además es muy grave. Esto es violatorio a la ley porque es explícita cuando hablamos de derechos de niños y niñas. No podemos hacer apología al delito. Ya en la década de los 80, estas campañas de Vive sin drogas o hablar específicamente de las sustancias demostraron en todo el mundo, y hay mucha evidencia y investigaciones documentadas en Europa, en Estados Unidos, que estas campañas focalizadas hacia drogas se convierten en promoción, en una manera, particularmente en la adolescencia y en la juventud, de estimular el consumo. No podemos hacer este tipo de ocurrencias. Las y los expertos en adicciones de la Secretaría de Salud, del Consejo Nacional para las Adicciones y la experiencia internacional que está disponible en Internet, ni siquiera es que hay que traer a ningún experto o experta internacional, está disponible en Internet para poder diseñar campañas que pues sean apropiadas y que esencialmente se trata no de la sustancia, porque ahorita por la presión norteamericana ya ahora sí todos son decomisos de fentanilo, pero claramente va a crecer la producción de crack o de cristal o de metafetaminas. O sea, el tema no es la sustancia, es el mercado ilegal y en tanto no desmontemos el negocio ilegal, que significa corrupción con autoridades, significa, digamos, grupos criminales organizados, mientras no desmontemos eso, la sustancia va a cambiar. Te pongo un ejemplo lamentable, pero que hablo de esto. En la década de los 70s, 80s, quizás el público, particularmente los mayores, Sí. recordarán la época del pegamento, el Resistol 5000. Sí. Y entonces a alguien creativo se le ocurrió ponerle una sustancia vomitiva para que cuando las personas consumieran esta sustancia, claramente les diera náuseas. Y funcionó, pero como no era la sustancia, se migraron al solvente. Y entonces alimentaron una gran industria de tolueno, del PVC conocido, que incluso la industria, sabiendo que se usaba para consumo humano, le puso aromatizante. No. Es decir, el tema no es la sustancia, es la red criminal que sostiene esto, y llevar a las escuelas una promoción de fentanilo es muy peligrosa porque podríamos correr el riesgo de que se incremente el consumo que no queremos, y no tendría que usarse recursos públicos para convertir entonces toda la Secretaría de Educación Pública en una promotora
de sustancias. No, lo que queremos es que se detenga, ¿no? Y que pase algo bueno ya para que eso no se siga replicando. Gracias, Juan Martín. De todas maneras, te seguimos escuchando porque eres parte de la familia de República H. Así que gracias siempre por estar con nosotros con estos temas y hablemos seguido. Gracias. Gracias, querida Sofía. Gracias a ti y a tu público. Gracias. Gracias.